Bueno, desde la Intendencia de San José, darle la bienvenida a todos. Realmente es muy cálido a pesar de la tecnología, pero bueno, en el marco de los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad, se nos ocurrió realizar esta charla con estos artistas que pronto van a exponer cuando tengamos la posibilidad de la presencialidad acá en el espacio cultural, y que de alguna forma tienen un vínculo especial con San José, y bueno, por eso en el día del aniversario, explorar un poco su obra y su vínculo con San José, y para eso invitamos a Diego Maga, el periodista Maragato, que tanto conoce, hace por la cultura, que sea un poco el moderador. Así que bueno, desde la Intendencia, las gracias, y Diego, todo tuyo. Estás ahí con un cartel que dice Pablo Pucheu, porque está en mi computadora, pero el joven de barba candado es Diego Maga. Hola, bienvenido a todos, a los invitados que se siguen sumando y a los artistas que van a ser protagonistas de esta tertulia. Claudio Chanquet, editor, que estará exponiendo próximamente en el espacio cultural. Y por el otro lado, a Federico Ruiz Santesteban, fotógrafo, cuya muestra se montó en el día de ayer en el subsuelo del Espacio Cultural San José, y Jaime Clara, cuya muestra podrán ver inmediatamente que se abran las puertas del Espacio Cultural de San José en la sala de conferencias, que fue la primera muestra que se montó allí en la sala de conferencias del Espacio Cultural. Esas dos muestras, por un lado Carmela, la muestra fotográfica de Federico, y la muestra de Jaime, que se llama Clara a la Vista, serán las dos primeras muestras que los maragatos podrán ver en el espacio cultural una vez que volvamos a la presencialidad y se reabran las puertas del Espacio Cultural San José. Y la idea de este encuentro aquí virtual es hablar de su arte, de sus técnicas, de sus lenguajes, pero también de sus vínculos con San José. Como dice la canción de Laura Noa Carrero, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal, y justamente de raíces, de vínculos afectivos, geográficos con San José vamos a hablar. La primera pregunta, consigna general que les hago a los tres, es si un artista de alguna manera está conectada su obra con el medio donde se cría. Si la obra de un artista es producto del medio, de donde se crió, del barrio, de la ciudad, o puede trascender ese medio, digamos, y tener conexiones que nada tengan que ver con la aldea y conecten más con el mundo. Para ordenarnos, le doy la posta en principio a Claudio, y después seguimos con Jaime y con Federico. Bueno, muchas gracias, Diego. Quiero primero agradecer la oportunidad de expresar algunas ideas, saludar a Pablo también, a Federico, a Jaime y a vos, Diego, como moderador. Ante la pregunta, yo creo que uno es producto de su medio, ante todo, pero evidentemente las influencias que tiene hoy cualquier persona son muchas, y es un lugar común decir que uno está conectado con el mundo y que el mundo nos influye, pero eso es una gran verdad. Es difícil hoy plantearse que únicamente las influencias de lo local pueden determinar o ser factores fundamentales de la obra de un artista o de la obra de cualquier persona, un científico o de lo que sea. Hoy vivimos un mundo muy conectado, creo que siempre eso fue así, de mayor o menor medida, pero hoy es mucho más. Y uno tiene influencias de todos lados, pero yo me había organizado para hablar acerca de mis vínculos con San José, y los voy a ir tirando a poco para no monopolizar la palabra, pero San José no es que yo tenga simplemente un vínculo, sino que San José es parte de mi vida, ¿verdad? Yo viví en la Ciudad de Libertad hasta los 15 años, desde que tenía un año. También mis abuelos vivieron en San José, yo visité mucho San José. Mi bisabuelo, fundador del Club Universal. Claro, tu abuelo da amigos en San José. Claro, mi bisabuelo, según cuentan, era una persona con mucho carisma.
Y tengo amigos en San José, trabajé con el arquitecto Oscar Ramos también, con su hijo Juan José, hicimos obra. Y mis vínculos con San José son mucho afectivos, sobre todo, porque mis abuelos, ellos me querían mucho, yo los quería mucho a ellos, como a mis tías también, Beatriz y Marucci, y a mis tíos. Digo todo esto porque justamente yo creo que no solo me unen a San José, como digo, vínculos, sino que también es parte de mi vida, ¿no? Yo viví, y esa posibilidad de tener una vivencia en un pueblo del interior, como era Libertad, ahora quizás sea una ciudad, como también vivencias en la capital, en Montevideo, creo que han formado justamente mi personalidad, mi forma de ver el mundo, desde lo más simple hasta lo más sofisticado, como puede ser hacer una carrera de arquitectura que tiene algunas partes también académicas, ¿no? Entonces creo que tu pregunta la contesto de esa manera. Bien, y respecto de la arquitectura, vos tenés que ver con el diseño de la Plaza de los Colores. Previo a iniciar con esta charla por Zoom, estábamos hablando de plazas y de la conexión que teníamos afectivamente con las plazas, y vos tuviste que ver con uno de los espacios públicos por excelencia de San José. Bueno, sí, eso no quería abrumar con cosas, pero eso fue un concurso que organizó la Intendencia hace varios años, y esa plaza, menos mal que fue una especie de locura juvenil, de arquitecto muy joven, y se mantiene, la Intendencia la mantiene, cosa que me parece que a mí me llena de satisfacción, porque creo que la gente la usa, y me parece que el espacio público tiene que ser apropiado, y esa plaza creo que en parte cumple ese cometido, ¿no? Ahí está. Jaime, respecto a esta consigna, ¿qué opinión tenés? ¿Pesa más en el artista la aldea, el mundo, o lo ideal sería una síntesis de aldea y mundo a la hora de crear? Bueno, antes que nada, el agradecimiento a todos ustedes por la invitación, y por supuesto a la Intendencia por abrir una vez más las puertas del espacio cultural para esta muestra. Con respecto a la pregunta, Diego, bueno, sí, es verdad, uno no puede negar las raíces. En mi tarea periodística y permanentemente es reconocido que invoco mi condición de Maragato todo el tiempo. Desde la dirección de mi correo electrónico hasta las referencias periodísticas permanentes. Hoy, por ejemplo, dediqué una audición de radio toda con artistas de San José, es decir, uno es lo que fue en su infancia, cómo se formó, la familia de uno, los maestros, los profesores, los amigos. Obviamente uno no puede despegarse de eso. Para mí, sobre todo, además, cuando la parte plástica, que es un poco la que atrevidamente, en mi caso, me convoca a esta charla, que no deja de ser más que un hobby y un hábito de dibujar caricaturas, tuvo siempre un gran apoyo y sobre todo, además, una gran pelea para que me dedicara a pintar otras cosas y no solo caricaturas, habló con antes, con quien hablé mucho sobre todos estos temas. Entonces, permanentemente, cada vez que estoy haciendo un dibujo, aparece el loco diciéndome, hace otras cosas, mira esto, mira aquello. Entonces uno no puede obviar eso porque uno lo tiene incorporado. Después que eso se refleje en la obra, es totalmente circunstancial. Lo mío, hasta el momento, sin hacerle caso a Nantes, se reduce al tema de las caricaturas, entonces obviamente no hay una referencia directa a lo que es lo local, lo que es la aldea. Pero bueno, de hecho, en esta muestra que está en el espacio cultural, San José ocupa un lugar especial, entonces ahí sí decidimos con Pablo generar un espacio vinculado a San José. Pero yo creo que uno es sus orígenes, no puede negarlo, no es una forma de agradecer y reconocer a gente que cuando yo era un niño me abrió las puertas a la radio y me permitió reconocer que ahí estaba mi vocación, la de hacer radio, que por suerte ahora, unos cuantos años después, sigue siendo la misma, ¿no? Vamos con Federico. Nombraste a Nantes, Jaime, y vamos a volver sobre Nantes porque también Claudio tuvo una relación muy estrecha con Hugo Nantes, un gran personaje que nos sigue iluminando, y vamos a hablar un poquito más adelante de Hugo puntualmente. Federico, ¿qué tanto coincidís con la visión de Claudio y la visión de Jaime? ¿Cómo están?
un placer estar en vínculo en este encuentro virtual. Un agradecimiento primero muy grande para el equipo de la Intendencia, para vos, Diego, y un gustazo estar con Claudio y con Jaime en este encuentro, y agradecerles a todos los que están formando parte de esta tertulia. Y yo me sumo a los planteos y los conceptos ahora, mientras lo bueno de estar escuchando previamente los comentarios de los colegas anteriores es ir rumiando las ideas también. Y pensaba en Gombrich, que fue un gran pensador e historiador del arte, que decía que todo hecho artístico hacía un paralelismo como un fruto de la naturaleza, solo se puede entender, se entiende el tiempo y espacio, las raíces, ¿no? Donde se nutren, y los vientos que le pegan, y creo que eso es fundamental para todo hecho artístico. Y evidentemente los tiempos que nos hacen vivir hacen que esos vientos vengan de más de lejos y que sea la globalidad lo que nos toca. Entonces también hay una mixtura entre las características de esas tierras y esos vientos que vienen desde lugares impensados a veces, que también nos hacen y que terminan decantando en cada hecho artístico. Así que comparto en cuanto a eso. Y sumándome a los vínculos que ya se iniciaron sobre San José, decirles que algo que charlábamos ayer en la previa, en el montaje, mientras me acompañaban, que yo no nací en San José, pero sí puedo decir que nací en tierras maragatas, porque yo soy nacido y criado y vivo actualmente aún en lo que hoy se conoce como Ciudad de la Costa, y nací y crecí en una casa que se llamó La Maragata. Por eso digo que soy hijo de tierras maragatas también, porque mis padres migraron desde San José hasta aquí, y así nombraron a la casa, y así fue el vínculo también con esa tierra, y que después, bueno, ahondaré un poquito con ese entorno y esa casa que también se fue nutriendo no solo de las historias de mis padres, sino también de muchas plantas que venían migrando también en formato de plantines y esquejes desde los jardines de la familia de San José. Así que bueno, que es un momento también muy emotivo para mí, de mucho agradecimiento que esta muestra tan especial se esté estrenando en San José. Creo que es una continuidad de las voluntades artísticas, concepciones artísticas, y que sea en el marco del aniversario de la ciudad es una gran alegría. Ya que estamos hablando de raíces, Federico, tu muestra tiene mucho que ver con las raíces familiares. De hecho, tu bisabuela, que nombra esa muestra fotográfica que podrán ver en el subsuelo del Espacio Cultural de San José, es el leitmotiv, digamos, su amor por las plantas que fue contagiado a toda la familia, y vos que descubriste o perfeccionaste una técnica de revelado fotográfico a través de las hojas de las plantas, de los pigmentos, sin los químicos conocidos y apelando a lo natural. O sea que como que se cierra un círculo ahí. Contanos esa historia que es realmente atrapante sobre tu bisabuela, que llegó como una inmigrante italiana por azar al Uruguay, y de alguna manera es el punto central, digamos, de la muestra, como que cierra el círculo de alguna manera. Bueno, yo estoy haciendo estoy hablando y siendo director de cámaras al mismo tiempo, así que me disculpan que un segundito voy a compartir pantalla, así hablamos mientras vemos algunas imágenes, si les parecen, porque la idea es que no se aburran de ver nuestras caras y que puedan ver un poco también algo así como una previa de lo que esperemos que en breve puedan ver presencialmente en las salas en la sala del Espacio Cultural. Voy a dejar corriendo aquí, así. Para quienes nos siguen, esa muestra ya está montada en el subsuelo del Espacio Cultural de San José, y es una de las 2 primeras muestras que estarán abriendo esta temporada 2021 en el Espacio Cultural de San José, y allí estamos viendo esa particular técnica que tiene Federico y la que nos estará contando, porque es realmente apasionante, es absolutamente inusual y tiene mucho que ver con la naturaleza, es casi una declaración de principios, y está relacionado puntualmente con la historia de su bisabuela. Y sí, tiene mucho que ver, como te decía anteriormente, y uniendo con esas tierras maragatas en las que nací. Son fechas también donde se cumplen muchas particularidades. Por estas fechas también se cumplen 10 años de que empecé a experimentar con técnicas alternativas de revelados, con el anhelo de volver a revelar. Yo soy
fotógrafo de lo que hoy se puede considerar la vieja escuela, empecé a hacer fotografía a rollo y viví la migración del formato analógico al digital, pero siempre sentí la necesidad y la voluntad de volver al acto mágico del revelado. Y en esa voluntad también de volver a revelar, pero también encontrar estrategias sustentables y vinculadas a mi entorno, fue que empecé a experimentar con las hojas de las plantas de ese jardín que les contaba anteriormente. Y bueno, y esta historia tiene un poco que ver con esas raíces de por qué yo siempre estuve rodeado de plantas, y tiene que ver directamente con el vínculo familiar con las plantas, y que viene entre otras cosas, viene de una de sus puntos muy importantes, es Carmela Apela, o Carmen Apela, como también se hacía llamar, mi bisabuela, la abuela de mi madre, que transmitió a su familia el cultivo de la tierra como un legado, ¿no? Ella vivía cultivando el jardín, eso es lo que cuentan las anécdotas. Yo la conocí de chico, pero no la recuerdo, o sea, la conocí porque conviví con ella, pero no la recuerdo. Pero sí viví y vivo constantemente ese legado que dejó del cuidado de la tierra y de las plantas y la jardinería como una decisión de vida, casi un legado, como les decía, a la familia. Carmela era inmigrante, llegó al Uruguay en 1926, casi accidentalmente, por lo que se cuenta en algunos relatos. Vivió indocumentada durante toda su vida, una de las posibilidades por cual ella también era muy hermética a la hora de hablar. Ayer, hablando con mi abuelo, con el tata Héctor, que le mando un abrazo, me contaba que la abuela era muy asustadiza en algunas cosas, como que él dice que tenía miedo de que en algún momento la vinieran a buscar. Y bueno, entonces su historia está marcada de muchas interrogantes. Y parte de ella se propuso también reconstruir mi madre en el 2018, cuando empezó a hurgar en tratar de recobrar y de reconstruir su historia, su vida, y dentro de esa investigación se propuso ser la primera integrante de su familia que vuelve al pueblo del sur de Italia, donde ella nació y dejó Castronuovo y San Andrea. Y allá emprendió su periplo. Y bueno, y una de las particularidades es que en el pueblo pudo comprobar que en el pueblo nacen las mismas plantas que la abuela Carmela hacía nacer en San José. Como vemos o sentimos que es como si las plantas pudieran cavar túneles para poder estar en contacto con los afectos. Y así, de esa historia a la que le debo el origen a esa búsqueda incesante y amorosa de mi madre, es que surge este proyecto, en el que yo lo que hago es utilizo las plantas que siguen tejiendo nexos familiares, porque son esas plantas que mi madre nos pudo mandar a modo casi de registro, ¿no? Documental, que habitan en Castronuovo, que también están en los jardines familiares de San José, y que también están en los jardines de mi madre y en los míos ahora, por ejemplo, la parte de la familia que está para el lado de Lagomar, que siguen conectando a la familia y que nos siguen conectando. Entonces lo que utilizo y lo que trabajo en realidad es apelo al poder fotosensible de las plantas. Estas piezas que están viendo son procesos fotográficos, no tienen tintas ni químicos adicionados. Es la reacción de la clorofila de la planta la que genera las imágenes, con una particularidad es que no todas las especies de plantas reaccionan a esta técnica y no todas reaccionan de la misma manera. Son variantes que he ido encontrando a partir de una técnica del siglo XIX que se llama la antotipia, que justamente habla de la experimentación con la pigmentación natural. Y bueno, de la que vengo hurgando, experimentando desde hace ya, como les decía, 10 años, hasta llegar a esta pieza que tiene una mixtura también de registros, integra a muchas participantes de la familia, y hay distintos tipos de registros, algunos que yo retraté, a los que pude retratar, y a partir de la foto que hice pude revelarlo en estas hojas, y otros, como muchos a mi propia bisabuela, como también a los hermanos de ella, los pude hoy revelar a partir de fotos de archivos, una foto, por ejemplo, que tenía mi bisabuela y que hoy tiene mi madre en acervo, que la trajo en el barco y que venía con ella. Entonces pude poder recuperar las imágenes y hoy están presentes en estas piezas.
Y a su vez el relato está cosido, ojalá que en breve puedan visitarlo, está cosido, porque a la hora de contarlo, creo que la manera mejor de contarlo no es esta, sino que los mensajes de texto de WhatsApp que nos iba mandando mi madre mientras iba haciendo su viaje a mí y a mis hermanas, y no hay mejor manera de coser ese relato que esos fragmentos de esos mensajes que van contando esta historia, que bueno, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con esos lazos que nos unen, y bueno, y con los afectos que están en cada revelado que aparece ahí. Muy bien. Jaime hace un ratito tiró el nombre sobre la mesa de Hugo Nantes, el maestro Hugo Nantes. Y vos, Claudio, tuviste una relación con él. ¿Hay huellas del legado Nantes en tu obra? ¿Qué nos podés contar de esa relación que mantuviste con él? Sí, cuando Jaime hablaba de Nantes, yo obviamente quería referirme a él. Quiero contar también una vivencia que tiene que ver con Nantes y mi persona, porque mi padre pintaba también, y había estudiado con Nantes en el museo, y con Nantes eran amigos ellos. Y yo de niño visitaba el taller de Hugo Nantes, de muy niño visitaba el estudio de él, donde él trabajaba. Y bueno, esa experiencia de visitar el taller de Nantes, verlo a él trabajar en esa época Nantes pintaba con óleo, después cambió de técnica, en esa época pintaba con óleo, y a mí me quedó impregnado el olor a aceite de linaza, ¿no? Y también Nantes tenía una figura que físicamente tenía algo de Goya, él físicamente se parecía a Goya, ¿no? Muy, para mí era una imagen bastante parecida, y aparte él tenía una vida muy bohemia, era un tipo muy extrovertido. Ella me decía que lo llamaban loco, bueno, mi padre le decía loco, y para mí él era el arquetipo del pintor, ¿no? Del pintor como imagen suprema del pintor. Y yo creo que Nantes, a partir de esa vivencia, quedó en mí grabado una vocación, yo creo, ¿no? Yo lo veía a él, veía a mi padre también pintar, y digo, bueno, esto es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Es decir, que Nantes a mí, en definitiva, marcó un camino. Y en lo concreto, la pregunta acerca de si quedaron huellas de Nantes, sí, Picasso tenía una frase muy honesta, muy genial, decía que había que robarle a los pintores, y él le robaba. Bueno, yo le robo a Nantes, y como le robo a otros pintores también, la huella de esos pintores y de Nantes se puede percibir en lo que yo hago, y no tengo ningún tipo de vergüenza en decirlo. Me parece que es parte del legado de cualquiera que toma una tradición, una técnica, algo que otros descubrieron, y uno lo retoma para reinterpretarlo, reelaborarlo, resignificarlo, y esa es parte del legado que yo tengo, ¿no? Así que quería, a partir de lo que dijo Jaime, yo también lo iba a mencionar, también me parece que le rindo un homenaje a Nantes, que es un pintor, a mi modo de ver, fantástico, un artista fantástico. Sobre todo creo que no son la pintura, sino que las esculturas de él son obras que tendrían que estar en lo máximo y están, pero tendrían que siempre ser revalorizadas como grandes obras de arte del Uruguay, y creo que del mundo también, ¿no? Y ya que estamos hablando de huellas, Jaime, te pregunto, ¿qué huellas conscientes o inconscientes vos notás que hay en tu forma de crear que dejaron maestros que conociste personalmente o no necesariamente? ¿Notás alguna huella profunda que dejó otra gente en vos a la hora de crear? Yo creo que eso es inevitable, porque en definitiva, de la misma manera que yo hoy mencionaba la influencia de las familias, del entorno, del pueblo, de cómo uno creció, de los maestros
de la escuela, del liceo, también creo que también nos marcan a quienes nos acercamos a talleres de artes plásticas, también eso nos han marcado. Pero aunque tampoco fuera la formación más académica, porque eso que decía recién Claudio, el ir y pasarse ratos mirando cómo Nantes pintaba era impresionante, además con la facilidad y la rapidez que lo hacía, y cuando no le gustaba algo, como la pintura para autos secaba rápido, hacía otro cuadro arriba de ese y otro cuadro arriba de ese. Además uno no puede entender cómo Nantes mirando televisión pintaba las cosas que pintaba, solo él, ¿no? Uno o hablando con los amigos, porque eso siempre fue una gran tertulia. Y seguramente muchos de nosotros, como Claudio en su momento, también a mí me pasó con la amistad de Nantes con mi padre, de ir y pasarse mucho rato, un sábado de tarde, nochecita, mirándolo, seguramente aprendimos mucho sin ser demasiado conscientes de eso. Creo que después uno termina decodificando. Y en el caso mío, cuando tuve que tratar de ordenar a ver qué hacía con el tema de las caricaturas, que me gustaba mucho, pero que no tenía nada sistemático. La casualidad quiso que terminara en el taller de un gran maestro que fue, bueno, que obviamente me marcó y hasta hoy sigo extrañando enormemente, que está muy ligado a San José también. En ese sentido, seguramente muchos de quienes nos están viendo ahora recuerdan o han oído la presencia del maestro Guillermo Fernández en el museo, en los talleres del interior, un hombre que surgió de la última etapa del taller Torres García. Guillermo, un tipo divino, muy querible, querido, entrañable por la cantidad de generaciones de alumnos que pasaron por él, de muy bajo perfil, pero bueno, tuvo una presencia en San José muy importante, dio clases muchos años en San José, me consta de muchos alumnos que tuvo en San José, y entonces, bueno, sí, para mí fue fundamental, y conforme también sigo escuchando a veces a Nantes cuando me dice, resolvé esto de tal o cual manera, también escucho a Guillermo y me pregunto cómo resolvería la nariz de Taliche, que está ahí, por ejemplo, o el bigote. Bueno, pienso permanentemente en ellos. Sí, yo no puedo ni quiero despegarme de esos, ¿no? De esos maestros que tanto han marcado. Y honestamente, sí, esos consejos siempre siguen estando. Y ahora que hablamos seguimos insistiendo con los vínculos con San José, Guillermo Fernández no hizo las ilustraciones originales del libro Saltoncito. Tengo en mente haber visto en una retrospectiva en el Museo Nacional de Artes Visuales los originales de Guillermo Fernández de Saltoncito. Exactamente, aquella vieja edición de Arca, de una tapa color mostaza, que me acuerdo que además todavía está por alguna biblioteca por ahí, regalo de mi tía Edna a mi hermana y a mí. Tenía los dibujos de Saltoncito de Guillermo Fernández. Paco, creo que fue Paco que se los pidió directamente. De hecho, hay varios de esos originales están dedicados a Mecha Espínola, la hija de Paco. Pero sí, digamos, el dibujo oficial de Saltoncito son los dibujos de Guillermo Fernández, que además en clase, hablando de esos dibujos, él se inspiró, el relato de Paco, en los dibujos de jueces de Daumier. Que eran caricaturas. Si uno busca los dibujos de jueces y la justicia de Daumier, va a ver que muchos de esos personajes de Saltoncito de Guillermo están inspirados directamente en ellos. Bien, estamos viendo imágenes de las muestras de Jaime, de la muestra de Federico y también de las pinturas de Claudio. Me anoté por acá, Claudio, a propósito de la reseña de tu muestra Jazz, que va a estar viniendo también aquí al Espacio Cultural San José, que hablas de que el proceso se impone sobre la idea preconcebida, y trabajás mucho en torno a esa dinámica de lo impensado, que es lo que se conoce generalmente como improvisación, y que para los músicos de jazz vendría a ser una suerte de santo grial, donde comienzan con una obra musical y después esa obra se va transformando, que hasta los mismos músicos los sorprende. Cuando vos pintás, y el concepto que maneja, digamos,
esa colección de pinturas que va a llegar aquí a San José? ¿Parte de esa base de improvisación que se vincula con los músicos de jazz? Sí, sí, en parte es así. Creo que cualquiera que realice, digo, no descubrí nada con esto, lo quiero aclarar, no. Creo que cualquiera que empieza a balbucear palabras o escribir, hacer garabatos en una hoja o tomar un instrumento y tirar notas al azar, bueno, eso va generando se va tomando forma y lo vamos modelando y genera, bueno, un camino a recorrer en cualquier obra, ¿no? Más allá de que uno a veces tiene una idea y trata de pulirla, es decir, los caminos de la creación son muy aleatorios e imprevistos, ¿no? Por lo menos a mí me sucede que a veces tengo una idea muy clara, la traslado al lienzo o al papel y de pronto aquello cambia y toma otro rumbo y a veces eso me frustra, lo dejo y lo tomo de nuevo y lo hago y quizás no llegue a nada y lo tomo otro día y me cambio hacia otro lugar. Bueno, creo que no hay reglas y eso yo lo tomo como a mi favor, digamos, ¿no? Lo tomo como parte del proceso. Incluso en muchas obras que yo hago quedan los errores marcados como parte del proceso de creación. Y la obra tiene su propia vida, ¿no? Tiene sus cicatrices, sus errores, sus equivocaciones. Es a veces el palincesto de la obra es acumular capa sobre capa, y creo que eso yo lo tomo como un proceso natural, ¿no? No exento a veces de angustias y retrocesos y frustraciones, pero el proceso creativo tiene eso de aleatorio, ¿no? De imprevisto. Y bueno, la obra, yo le puse ese nombre porque creo que en parte muchas de las obras que voy a presentar en San José tienen esa impronta, más o menos, ¿verdad? Algunas son de improvisación pura y otras tienen una idea detrás que en el propio desarrollo de creativo o de modelar la obra, la pintura o el dibujo, se van transformando y van generando algo distinto a lo que uno originalmente piensa, prevé, ¿verdad? Bien, para quienes se van sumando al Zoom, estamos charlando con el fotógrafo Federico Ruiz Santesteban, con el pintor Claudio Chanquet y con el caricaturista y periodista cultural Jaime Clara. En el caso de Federico y de Jaime, sus muestras ya están montadas aquí en el Espacio Cultural y serán las primeras que el público pueda ver una vez que el Espacio Cultural reabra sus puertas, y en el caso de la obra de Claudio será la tercera exposición que se abra en esta temporada 2021. Ahora te voy a preguntar, Federico, que además de estar charlando en esta tertulia, es también nuestro director de cámaras y está allí colocando esas imágenes de las obras de nuestros invitados. Te voy a preguntar de cómo ha sido tu vínculo con la tecnología en estos tiempos de pandemia. El artista y esa capacidad de reinventarse como que parece haberse amigado un poco más en estos tiempos de pandemia con la tecnología y ha usado ese escenario virtual para no perder contacto con el público. En tu caso, ¿qué tan cerca o lejos te dejó en esta pandemia esa relación con la tecnología? Bueno, sería casi que injusto, creo. A ver si me escuchas ahí. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. Sería injusto hablar de este tema sin hacer mención a la situación que está viviendo toda la escena cultural en el marco de la pandemia, ¿no? En la previa justo hablábamos con Jaime de que a ambos nos tocó también el año pasado de tener muestras a punto de colgar y tener que suspender los montajes y bueno, y ahora también nos está pasando un poco lo mismo, y dentro de ese universo por momentos trágico que es lo que está pasando con la cultura en este contexto, decir que también hay determinadas cosas que me parece que se pueden sacar a la luz y se pueden sacar provecho, entre ellas en el caso de las exposiciones, por ejemplo,
termina generándose forzosamente algo que creo que es interesante, que es la generación de alternativas virtuales, de registros que permiten visibilizar la muestra como lo que estamos haciendo en este momento, pero que también permiten poder llegar a las personas de otros lugares, por ejemplo, que no se podrían acercar, por ejemplo, a San José, entre otras cosas, y que también quede un registro en el tiempo también, ¿no? Que traspase el tiempo y que pueda generar una huella que vaya más allá del lapso expositivo que específicamente tenga la muestra. Entonces, desde ese lugar, creo que ha sido bueno en cuanto a cómo ha aumentado o ha hecho que se acelerara más esa necesidad, creo que tenemos quienes nos proponemos exponer, de encontrar otros carriles también del espacio positivo. Y que bueno, que la idea con esta muestra también es generarlo. Ojalá que en breve pueda quedar abierta al público para que se pueda visitar, para la gente de San José, para gente que también no sea de San José y se quiera arrimar, decirles a los que no son oriundos de San José que el espacio cultural es una hermosura de espacio. Para quienes no conocen el lugar, la verdad que es una sala, tiene unas salas increíbles, pero que también queden otras capas también de vínculo con el espectador. Ya que estamos hablando de amigarse con la tecnología en tiempos de pandemia, Jaime, mucho antes de la pandemia, se había propuesto como gimnasia diaria hacer una caricatura y subirla a sus redes sociales. Y fue así que a lo largo de mucho tiempo lo hizo, aún lo sigue haciendo, y después de esa generación y ese contacto con la gente a través de esas caricaturas que remitían a efemérides, fue que una editorial le propuso editar un libro. Jaime, ¿cómo te sentís vos en cuanto a esa relación con redes sociales? Aparentemente, según la lectura que hago yo, muy cómodo. No sé lo que me podés decir vos a propósito de ese tema. Sí, porque, digamos, lo mío, como digo, era un hobby, simplemente la primera exposición que hice en San José fue en el Museo Departamental en la década del 90. Yo tengo un tío que seguramente ustedes conocen, que es un poco insistente cuando se le pone una idea, que es Luis Caputi, y Luis generó, con esa generosidad que tiene, la posibilidad de que yo mostrara por primera vez unos dibujos extremadamente torpes, en hojas todas distintas, con distintas técnicas. Realmente fue una cosa que, que capaz que como le pasaba a Claudio con aquellos primeros dibujos de juventud, o con aquellos arrebatos de juventud, capaz que hoy los plantearía de otra manera. Pero bueno, es parte de la historia que uno ha recorrido. Y, y bueno, y sí, me propuse eso gracias a las redes sociales. Después llegó lo del taller, que sistematizó la formación, y, y ante la falta de tiempo por el tema del trabajo, apareció la tecnología, apareció esta maravilla que es el iPad, y entonces me permite hacer los dibujos sobre una pantalla, con un lápiz al cual no le tengo que sacar la punta ni nada, y hacerlo en cualquier lugar. A mí me genera esto una suerte de contradicción, porque muchos artistas plásticos creen que la obra es perdurar, y entonces el carácter de original de una obra está en ese óleo, en ese cartón, en ese papel, o hasta en esa hoja de plátano que utiliza Federico para hacer. Hay un original. Sin embargo, en muchos de los dibujos que están acá adentro no hay original. Y a mí eso siempre me genera una contradicción. Me pregunto qué pensarían antes de estos dibujos. Esos dibujos que ustedes están viendo allí, ese dibujo con fondo rosado de Andrea Camilleri, el escritor italiano, no tiene original. Esa es una impresión. El original está hecho acá adentro en un JPG. Entonces, eso abre todo un debate que no es el momento ahora para hacerlo. Eh, yo creo que antes me mataría, o no sé, él era muy atrevido también y tomaba muchos riesgos. A mí me gustaría tener más tiempo para sentarme sobre un papel, sobre una mesa o al lado de una mesa, para poder poner el papel sobre ella y poder dibujar con lápices, pero bueno, hoy las circunstancias no me lo permiten. Entonces
yo a la tecnología le tengo que estar absolutamente agradecido porque ha sido mi gran aliado para plantear una propuesta artística que quizás no es convencional para cómo nos formamos los que estamos aquí en esta mesa, pero que en definitiva no, creo que logro transmitir lo que pretendo. Después si gusta o no gusta, y también muchos de estos dibujos que ustedes están viendo tienen sus originales en papel, y seguramente muchos de ustedes no se van a dar cuenta cuál fue hecho en un iPad y cuál fue hecho original. Entonces, es un lindo desafío también para el espectador meterse en la parte más formal de la técnica, de saber si la nariz de Wenceslao ahí está dibujado con acuarela o está dibujado sobre una pantalla con un lápiz óptico. Ahí está. A propósito de esa relación con las redes sociales de los artistas, hay muchos que lo han usado como, si se quiere, sala de exposiciones virtual. Sí, se claro. me viene a la mente ahora Irma Álvarez, que tiene su cuenta de Instagram y también su cuenta de Facebook. Mercedes Fuentes también es una forma de divulgar la obra en estos tiempos en donde tampoco Sí, claro. las galerías están abiertas. No sé, Claudio, ¿qué tipo de relación tenés vos, y más en estos tiempos de pandemia, con la tecnología? ¿Te acercó? ¿Te mantenés a distancia? ¿La usás cuando querés y cuando no? No, yo considero que todos los medios son válidos para generar expresión artística, ¿no? Sinceramente no tengo ningún prejuicio con eso, y creo que cada medio tiene que ser adecuado al alcance o el propósito que uno se proponga. Yo como arquitecto utilizo medios gráficos binarios, ¿no? Digitales, y no tengo ningún problema, al contrario, hasta utilizo maquetas en 3 dimensiones y demás. En lo particular, parto de la base que cualquier tipo de expresión es válida, siempre que se proponga un fin. Me parece que eso tiene que haber una relación. En mi caso, en particular en cuanto a la pintura y el dibujo, yo voy a decir algo que puede ser un lugar común, pero bueno, lo siento así. Yo creo que el contacto con la materia plástica, en el sentido de la pintura, o el grafito, o una crayola, y el papel, o una tela, medio más primitivo, diríamos, por ponerle algún mote, pero no es tan así tampoco. Me parece que es importante el contacto con esa materia y modelar con las manos. Yo lo siento así. Porque es también un poco el acto creativo, tiene algo de infantil, de juego infantil, de juego de niño. Y me parece a mí, justamente para balancear, porque digo, yo no reniego de esto que hablamos acerca de lo que nos ha traído la era digital, el ser humano tiene que permanentemente tiene que tener el contrapeso del contacto con lo más primitivo, con lo más sencillo, con lo más simple. El barro, la pintura, la arena, la mano en contacto con el lápiz y el papel. Eso genera también entramos en otra dimensión de la creación, ¿no? Yo creo que eso es importante y es una experiencia que uno debe tener, sin negar a que utilice otras. Yo no estoy contraponiendo nada, quiero que se entienda eso, lo recalco, porque yo lo utilizo también. Y creo que la pintura nos devuelve a algo que tiene que uno vivir. El hombre tiene que ser niño en algún momento, ¿no? Y no quiero extenderme mucho, pero cuando hoy hablamos de libertad, yo viví mi infancia en libertad, yo viví una infancia muy feliz, porque yo jugaba con los niños en la calle, en la tierra, en el campito, con la pelota, con otros niños, y esa infancia tan libre en un pueblo del interior, que todos los que hemos vivido en un pueblo del interior sabemos que tiene un grado de libertad muy, muy grande. Justamente creo que es lo más cercano a la libertad absoluta, ¿no? Cuando uno es niño y el juego es lo principal y la vida
en contacto con otros niños es lo principal. Y bueno, yo creo que la pintura y el dibujo, a mí por lo menos me devuelve a esa persona que yo quiero ser, con la autenticidad y hasta con la inocencia que tiene un niño, ¿no? Me parece que eso es algo que hay que buscar y también le tengo un poco de envidia a Jaime porque yo no tengo iPad, pero al ver las caricaturas de él capaz que ya me pongo a dibujar un iPad que tiene sus ventajas también. Sí, tiene lo suyo. Atrevete, no muerde. Vamos a ver si se lo presta. Bueno, Picasso no decía que había que pintar como niños, que él pregonaba que su deseo era llegar a pintar con esa libertad y ese sentido lúdico de los niños. Él decía que había llegado a veterano, a pintor, pintando como los niños. Yo creo que está bien, es una imagen poética, yo la uso también, pero creo que uno debe prepararse como adulto para pintar y dibujar, ¿no? Creo que son las dos cosas, hay que tener la libertad de un niño, pero la cabeza de un adulto para expresarse de manera artística, ¿no? Eso es todo un desafío, yo no digo que lo haya logrado, pero creo que hay una simbiosis ahí, una síntesis entre la expresión de las ideas y la libertad expresiva de un niño, que también es peligroso eso, porque hay que tener técnica para expresarse, ¿no? Y yo permanentemente estoy estudiando, tratando de ser autocrítico con lo que hago para aprender. Me parece que siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Bien, hay una ingenuidad, perdón, Diego. No, dale, Jaime. Sí. Hay una ingenuidad en el trazo de los niños que hace que eso sea muy atractivo. Yo creo que pasa por ahí, pero es verdad que, digamos, es parte de la esencia. Viste que cuando te dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, bueno, yo creo que en los dibujos pasa lo mismo. O sea, los dibujos de los niños, no sé lo de los borrachos, pero los dibujos de los niños son muy auténticos, como decía Claudio, y hay mucha ingenuidad. Y si uno quiere dibujar como niño, queda en ridículo. Por eso la naturalidad. Son muy auténticos. Pero claro, después falta todo un proceso, que es lo que explicaba muy bien Claudio, que eso ya es otra cosa. Creo que cada momento y cada forma de expresarse tiene una característica. Lo de los niños es verdad que se ha idealizado mucho como imagen, porque es más, creo que lo de Picasso más dice que dibujar como niños le ha llevado toda su vida. Y está bien, pero cada cosa a su tiempo. Yo creo que hay una ingenuidad interesante que está bueno rescatar y una simpleza y una síntesis inconsciente del dibujo infantil que, bueno, ojalá lo lográramos, pero estas cosas que estamos viendo, estas maravillas que estamos viendo ahora en este momento, no las puede transmitir un niño. Claro. Para ir cerrando esta tertulia que está divina realmente, les voy a proponer una reflexión acerca de esa sensación que tenemos todos los maragatos, de que en San José hay muchos y muy buenos artistas y que esa cantidad de artistas influye en la construcción identitaria de los maragatos y de la ciudad, digamos. ¿Es tan así? ¿Hay un gran peso de lo cultural en la construcción de nuestra identidad o no tanto? La pregunta se la planteo en principio a Federico y después vamos con Claudio y con Jaime. Bueno, yo lo que puedo decir, lo puedo decir en esa mixtura que comentaba al principio de estar adentro y afuera, de no ser un maragato en sí, pero serlo en parte por las raíces. Y lo que veo más allá del gran caudal y de expresiones artísticas es también el soporte que hay, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, con espacios y plataformas para poder expresarse, como por ejemplo es el espacio cultural, ¿no? Que insisto en que además también es la necesidad de arropar también de espacios con las características como tiene el espacio cultural y otras alternativas. Tuve el gusto también de ser parte en otras ocasiones de la Feria del Libro de San José Foto, que es una experiencia que se ha transformado en un ícono, ya les diría, de la fotografía latinoamericana, del festival de fotografía que se hace en San José, y me parece que eso es un cúmulo de acciones que también están en sintonía con esa
esa cuestión fermental que tiene que ver con las expresiones artísticas y San José. Bien, Claudio, ¿hay tanto peso de lo cultural y del arte en San José? ¿Cómo lo ves vos desde ahí? Sí, sí, yo creo que San José es cuna de grandes artistas. No, no me voy a poner a nombrar a todos, pero yo que sé, pensar en Paco Pínola, por ejemplo, bueno, Nantes. Evidentemente yo creo que el hombre el ser humano es producto de su entorno. Si hay un entorno que estimula la creatividad, las artes, esto también va de la mano con los recursos, porque yo creo que también no hay que ser ingenuo con esto, ¿no? Si no hay posibilidades de que un artista se desarrolle también en su vida artística con un soporte, estamos planteando utopías, ¿no? Y las personas, para desarrollar su beta artística, tienen que tener apoyo, y eso hay que estimularlo, y hay que tener recursos. No, tampoco se puede plantear ingenuidades. Lo que yo, la otra vez que realmente sorprendido, estuve con Pablo recorriendo las instalaciones del Centro Cultural y el Teatro Machió, y me parece un lugar fantástico, una plataforma estupenda como espacio. Me alegro que haya exposiciones y que se le den trascendencia, porque eso también es necesario. Realmente puede parecer un lugar común lo que voy a decir, pero realmente me siento con mucho orgullo, y es un honor para mí presentar las obras en San José. Yo hacía tiempo que no exponía, y realmente me siento muy contento. Lamento, es obvio, el tema de la pandemia que nos ha limitado mucho. Se han pospuesto las exposiciones, pero realmente es un espacio fantástico. Yo, no sé, en Montevideo hay este tipo de espacio, pero como el de San José hay pocos. Mismo en Buenos Aires hay que buscar para encontrar un espacio así, con tantas posibilidades, tan bien, con tan buenos espacios y de calidad, con que cualquier exposición ahí va a tener un destaque importante. Me parece muy importante el apoyo a la cultura. Creo que siempre estamos planteando esto como una especie de utopía, pero no tiene que ser una utopía, tiene que ser un hecho concreto. Y tiene que partir del Estado, ¿no? Yo creo que tiene que haber un estímulo muy fuerte por parte del Estado, que es la sociedad en su conjunto, la expresión de la sociedad, y que eso tiene que hacer carne para que justamente la expresión artística tenga valor. Y allá, en Uruguay, yo digo, no, levantás una piedra y sale un artista y un arquitecto. Los arquitectos hay muchos. Y creo que tiene que haber más estímulo para esto, ¿no? También no engañarse, no es que evidentemente el arte exige su espacio, y la sociedad será quien lo juzgue, pero este espacio en particular de San José me parece, aparte en el centro de la ciudad, cosa que ya me parece también desde su ubicación geográfica un faro de radiación de la cultura, siguiendo con esta tradición que tú nombrás, ¿no? Que es muy fuerte. Te toca cerrar, Jaime. ¿Qué peso tiene la cultura en San José? ¿Es tan así? ¿Se levanta una piedra y aparece un artista? Yo creo, a mí me gustó la imagen. Creo que en general quizás no éramos conscientes. A veces la cercanía con Montevideo juega a favor para muchas cosas y a veces juega en contra. Yo conozco mucha gente que a falta de cine en San José venía al cine en Montevideo. Y bueno, y ahí era bueno estar cerca de Montevideo. A veces también muchos venían al teatro a Montevideo, etcétera, etcétera. Pero si uno mira la historia relativamente reciente, los últimos años, estoy hablando de 30, 40 o 50 años, o alguno más si quieren, uno mira, hace un gran paneo de lo que ha sido San José cultural, y realmente mete miedo, no solo por el aporte de gente externa
que se acercó a San José a hacer lo suyo. Mencionábamos a Guillermo Fernández, pero podemos mencionar a Dumas Oroño, que justamente hizo de sus clases en San José, y Tatiana, su hija, se considera una Maragata más, y es una de las grandes voces de la poesía. Nombraron a Paco, está Denis Molina también. Si hablamos de teatro, tenemos que reconocer que mucha gente de San José ha triunfado en Montevideo, y cuando hablo de San José no hablo de San José de Mayo, y Milce Viñas era de Villa Rodríguez, por ejemplo. Chavarría de San José también. Chavarría de San José, por cierto. Daniel, y el escritor, y Leonor, que es actriz. Pero también uno piensa en pintura, bueno, nombramos a Dante, pero tenemos que nombrar a Dante Cola, tenemos que nombrar al Negro Pérez Acosta, tenemos que nombrar a Barreto, que ahora está, mirá, hablame de tecnología con Barreto. Después también tenemos que pensar en literatura. Nombré a Paco, pero tengo que nombrar a Pedro Peña, tengo que nombrar también a una cantidad de gente, y en artes plásticas ya mencionaron a varios, mencionó Diego también. Pienso en el museo en la época de la dictadura, que fue fundamental. Los salones del interior tuvieron a San José como una gran referencia y fueron la gran catapulta para que grandes artistas plásticos de hoy tuvieran sus orígenes en San José. Y estoy jugando de memoria, sé que si empezamos a pensar, van a salir una cantidad de cosas. Bueno, el museo, como les dije, Negrita Delgado, un bastión. Después la continuidad de toda la gente del museo que ha venido trabajando allí. El Teatro Manchó fue siempre una referencia cultural, más allá de que nos gustaran más o menos los espectáculos que venían, pero siempre ha sido una referencia cultural, que ahora tiene al espacio cultural, que corría el riesgo de poder transformarse en un bar o en un petit centro comercial o en una galería comercial, y es un espacio cultural. Es decir, no creo que tenemos que, sin agrandarnos y sin perder la humildad, tenemos que reconocer que San José sí es importante, y sentirnos orgullosos de eso. Pero también creo que, por eso me parece bueno esto que estamos haciendo, que es también generar una cultura de la maragatería, porque también muchas veces la cercanía con Montevideo hace que nos desdibujemos un poco, que haya una gran diáspora, y en definitiva me parece que tenemos que generar un vínculo permanente con San José, aunque estemos lejos. Bueno, hablando de hitos, tengo que mencionar la Feria del Libro, reconocido por todos los actores del mundo editorial como la gran feria del libro del interior del país. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, y creo que un gran desafío, y ahí apelo a que Pablo tome nota, es eso que estamos generando acá, no solo con quienes ahora estamos circunstancialmente exponiendo en el espacio cultural, sino también juntar a los docentes, juntar a los escritores, juntar a la cantidad de gente, y hacer una cosa un poco, no digo generar una institución y nada de eso, sino sentirnos en torno a San José como algo que nos une, ¿no? Un sentimiento, una forma de ser, como dice el texto que anda circulando hoy, esta fecha de Juan Carlos Barreto, de que somos distintos. Bueno, nos unen una cantidad de cosas de historia en común. Bueno, que eso nos siga uniendo y que nos permita generar un sentimiento maragato más fuerte, que creo que eso está bueno que no se pierda. Bueno, breguemos por ese sentido de pertenencia, teniendo como base a la cultura. Les agradezco muchísimo, Jaime, Claudio, Federico, que hizo ese doble rol, un poco de director de cámaras. Muchas gracias a Pablo por la invitación, a todos ustedes que participaron de este Zoom en estos 238 años de la Fundación de San José, donde con la base del arte estuvimos abordando distintos temas, distintos personajes, y también invitando a las muestras de Federico y de
Jaime, que se estará inaugurando próximamente aquí en el Espacio Cultural de San José, y ahora simplemente dejar la invitación abierta para que continúen reflexionando sobre la historia, la identidad de los Maragatos, en la charla que viene a continuación, también por Zoom, que será protagonizada por las docentes del grupo Compartir. Muchas gracias por haber participado y ojalá se repitan estas charlas para seguir acentuando de alguna manera ese sentido de pertenencia de los Maragatos que nos reflexionaba de alguna manera a Jaime. Gracias, Jaime, por estar, Claudio y también Federico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Me despido mandándoles un abrazo y haciendo una breve acotación que quisiera comentar, y es que Carmela es también gracias, y es posible que esté también en San José gracias a los fondos concursables que han hecho posible de que esta idea se materialice, sino que no quería terminar esta inauguración virtual sin también hacer mención a eso que ha sido tan importante, y mandarle un abrazo grande a Jaime, a Claudio, y a todo el equipo de la Intendencia por este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Salud.